Buenos días. Vamos con la parte de Nietzsche que a mí me parece más complicada. Sería su parte resolutiva, sería la parte, digamos, positiva, entrecomillado, solución a la decadencia de Occidente. ¿Por qué es la parte más complicada? Porque está muy claro que detesta, ella ha dicho que en un examen de Nietzsche sí que podéis utilizar, no podéis decir que Kant detesta a Descartes, pero sí podéis decir que Nietzsche detesta a Platón. Entonces, está muy claro lo que detesta, pero es mucho más difícil exponer entrecomillado la teoría de Nietzsche. Ya sabemos por qué, porque utiliza la metáfora, porque utiliza el aforismo, porque no hace definiciones, porque no le importa contradecirse, porque no quiere ser un autor sistemático. Vamos a empezar con la voluntad de poder. Un, entrecomillado, concepto o metáfora muy complicada y que ha dado pie a muchas malas interpretaciones. Podemos contraponer la voluntad de poder a la voluntad de verdad. La voluntad de verdad sería aquella que han tenido los científicos, filósofos durante siglos, ese empeño en buscar esa verdad. En principio, Nietzsche tiene una actitud ambivalente. Ya hemos visto que todos son fábulas, todos son errores, y el error tiene una capacidad de consolar, de tranquilizar, ¿no? Entonces, en principio, bueno, si todos son fábulas, pues una más, una menos, pues podía valer. Pero luego empieza en su época media a considerar que esa voluntad de verdad puede ser una oculta voluntad de muerte. Y empieza a hablar de que hay que asumir el destino. Cuidado porque el destino para Nietzsche no es algo externo. Nos acordamos, Edipo va al oráculo y se entera que su destino es matar a su padre, sería el destino algo externo, sino algo interno. Y para hacer constituir el destino, es decir, devenir lo que se es, se requiere todo un proceso de interpretación del destino. El destino siempre es críptico y hay que descifrarlo, ¿de acuerdo? Es lo que Nietzsche llamará el amor fati, es decir, el amor al destino, que es también la voluntad de poder. La voluntad de poder es aceptar el devenir, aceptar que la vida es múltiple, es cambiante, no menospreciar la vida, no tener un resentimiento contra la vida, aceptar esa multiplicidad y no quedarse con una única perspectiva, sino aceptar la multiplicidad y la capacidad de interpretación. La voluntad de poder no parece que sea una facultad. Para los filósofos anteriores a Nietzsche, la voluntad era una facultad. La voluntad para Aristóteles era la capacidad de elección, de selección del ser humano. Hemos visto esta distinción, por ejemplo, en Kant, entre el uso teórico de la razón y el uso práctico de la razón. La voluntad sería el uso práctico, cuando tomo decisiones, qué debo hacer frente al uso teórico que es, ¿no? Parece que la voluntad de poder no es esa facultad, tampoco es un principio metafísico, como había sido en Schopenhauer, su maestro, cuidado, su maestro para Nietzsche, que luego va a renegar de las influencias de Schopenhauer, ¿de acuerdo? Para Schopenhauer la voluntad era un principio metafísico, irracional, que explicaba este mundo. Bueno, explicaba no porque es irracional, porque la voluntad de poder era voluntad de poder y simplemente voluntad de poder. ¿De acuerdo? También ha dado pie a muy malas interpretaciones porque esto de la voluntad de poder parece como el intento del ser humano de imponerse unos sobre los otros, ¿no? Se ha intentado explicar que no, que el hombre que tiene voluntad de poder, por lo tanto, no está reprimido y sus impulsos no los convierte en una agresión frente a los otros. Me parece una interpretación mucho más freudiana que nietzscheana, esto de que si yo tengo impulsos reprimidos, entonces por eso me lleva a reprimirme y como estoy reprimido, por eso acabo de alguna forma
agrediendo a los demás, ¿de acuerdo? La voluntad de poder sería la voluntad de ser más, de superarse, de demostrar la fuerza, sobre todo de crear, la creatividad, ¿no? Sería la capacidad de afirmar, porque no se está negando ninguna de las perspectivas, sería la capacidad de interpretar, ya hemos visto lo importante que es el elemento hermenéutico, no son simplemente los hechos, sino mi interpretación de los hechos, y también la capacidad de valorar, como vamos a ver a continuación, la capacidad de crear nuevos valores. Nietzsche, entre comillas, lo explica con una metáfora, que es un niño que juega a los dados. Lo del niño que juega a los dados aparece en Heráclito, y el que juega a los dados, el que juega bien, acepta la jugada. Por eso decíamos lo del destino, lo que me ha tocado. El que no juega bien, y eso ya lo dice vuestra profesora, ¿no? Y Nietzsche, es el que hace trampitas, ¿no? ¡Ay, no! Que se me han movido los dados, tengo que volver a tirar. No, sería lanzar los dados y aceptar. Me ha salido un 2 y un 3, pues me ha salido un 2 y un 3. Pasamos a la transmutación de los valores. ¿Qué quiere decir transmutación de los valores? Superar los valores y crear unos valores nuevos. ¿Cómo serían esos nuevos valores? Pues obviamente serían valores en los cuales se afirma la vida, se acepta la vida con todo lo que tiene de sufrimiento, de horror, de dolor, de vejez, incluso de muerte, ¿no? Entonces, es complicado saber, Nietzsche no los define, no nos dice cuáles son exactamente esos nuevos valores, obviamente no son los valores que ha tenido la sociedad decadente, enfermiza, esa que empezó su decadencia ya desde Sócrates, Platón, no serían esos, ¿no? Pero exactamente cuáles serían no se sabe. ¿Cuál es el problema de esa indefinición que ha dado pie a muchas dudas? ¿Sería un acto arbitrario del sujeto? Yo invento los valores que quiera, impongo los valores que quiera. ¿Se impone el valor por la pura fuerza? ¿Sería un neodarwinismo? Aquí una selección de los más aptos, porque cada uno crearía sus nuevos valores, pues no está muy claro. Pasamos al eterno retorno. De nuevo, es un concepto, una metáfora, una forma poética. Vale, vamos a hacerlo fácil. ¿Qué no es el eterno retorno? Bien, lo que no es la interpretación que se ha dado hasta este momento de la historia. Hemos visto que Nietzsche vive un periodo donde la historia tiene mucho peso. Es el momento del historicismo, es decir, considerar que todo está condicionado por la historia, de la historiografía, considerar que la historia y el estudio de sus fuentes es importantísima para interpretar todos los aspectos del ser humano. Hemos visto teorías de filósofos donde hay una interpretación de la historia, y es una interpretación de la historia rectilínea. Pensar en la historia como una línea, como una flecha, vamos a algún sitio. Pensar en el ejemplo de San Agustín. Habrá un juicio, algunos, los elegidos, irán al cielo, los pecadores irán al infierno. Pensar también en Hegel y Marx. Se dará inevitablemente para Marx el comunismo, pero también Comte pensaba que la ciencia se impondría y superaríamos necesariamente la metafísica, ¿de acuerdo? Esta concepción donde la historia tiene tanto peso, para Nietzsche hace que el hombre decimonónico esté limitado, no tenga energías, no tenga posibilidades, no pueda decidir. Este mundo de epílogos, de fines, la muerte del arte, la muerte del hombre, la muerte de la filosofía, todos son muertes, que se sigue hablando, la muerte de la historia, llevará justamente a la imposibilidad. Para Nietzsche tiene que haber apertura, y eso es el eterno retorno. A ver, en algún libro de texto encontraréis que el eterno retorno es que todo se repite eternamente. Bueno, no, vamos a ver, eso es una forma muy simple de entenderlo. Y no creo que sea lo que Nietzsche quiere decir, que todo se repite. Es volver al mito. Igual que hemos vuelto a la tragedia antes de que se imponga la filosofía, vamos a volver a los mitos. ¿Cómo entendían los griegos la historia? Lo entendían como algo circular.
después de la primavera viene el verano, después del verano viene el otoño, después del otoño viene la primavera. ¿El verano pasado es idéntico al verano? No, porque yo lo interpreto de otra forma, yo lo vivo de otra forma. Lo que me ocurrió en el verano pasado no es lo mismo que lo que me está ocurriendo este verano. Siempre es diferente. ¿Pero qué quiere decir que sea circular? Quiere decir que no tenemos una meta, no tenemos un fin, no está todo escrito. Os recuerdo que el comunismo para Marx es inevitable, para Hegel también. No hay posibilidades, no hay apertura, no hay horizontes. Eso es lo que pretende Nietzsche, abrir horizontes, que haya aperturas, que haya orígenes. No es de extrañar que el concepto, metáfora del eterno retorno aparezca justamente a la vez que Nietzsche habla de la muerte de Dios. Como Dios ha muerto, tenemos posibilidades. No hay una única verdad, tampoco hay un fin al que la humanidad se ve abocado. ¿De acuerdo? Nietzsche habla de ser fieles a la tierra, es decir, aceptar este mundo, no hay otro mundo, y aceptar esta vida, no hay otra vida. No hay otra vida porque no voy a ir al cielo, no hay otro mundo porque no hay otro cielo, tampoco hay otro mundo porque no hay el mundo de las ideas, pero cuidado, ahora lo estamos tratando como si el otro mundo esté en la historia, al final de los tiempos. Yo no, pero mis nietos vivirán el comunismo. Yo no, pero en un mundo se dará la libertad, ¿de acuerdo? Entonces, para Nietzsche hay que aceptar este mundo porque no hay otro y hay que aceptar esta vida porque no hay otro. ¿Qué se ha criticado? Se ha criticado que justamente si yo soy fiel a la tierra, acepto esta vida con lo que tiene, bueno, malo, horrible, horroroso, y no me busco otros mundos, en el fondo me estoy cargando a Platón, sí, me estoy cargando el idealismo, el pensar que hay otras posibilidades, pero tampoco permito justamente cambiar este mundo. Claro, después de Auschwitz decir solo existe este mundo y tengo que aceptar este mundo, pues nos parece muy duro de aceptar. Nietzsche se mofa de Kant, ¿vale? Esta es la forma de explicar el eterno retorno. Claro, es que la forma de explicar el eterno retorno es que es un poquito complicada, ¿no? Entonces, él habla de esos pequeños excesos del burgués, ¿no? De soy infiel a mi mujer y luego me arrepiento. Me voy al burdel y luego me voy a confesar y me siento culpable, ¿no? Para Nietzsche, si hacemos algo, tendríamos que plantearnos si estamos dispuestos a hacerlo 1000 veces. Eso es el eterno retorno. El eterno retorno no es que todo vaya a volver, es que yo lo vivo como si lo pueda hacer 1000 veces. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo que se está mofando de Kant? Porque Kant decía, te tienes que plantear si para hacer algo estaría bien que lo hiciera todo el mundo siempre. Vale, para Nietzsche es, si te planteas hacer algo, plantéatelo hacerlo 1000 veces. Entonces, el pequeño exceso a que ya no es, la perspectiva cambia, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a el superhombre. Como vimos al principio de todo, el superhombre aparece en Así habló Zaratustra, que es un poema, o sea que mucho cuidado porque no vamos a encontrar una definición qué narices es superhombre. Ya empezamos mal. Empezamos mal porque superhombre es una traducción horripilante del alemán, que es el Übermensch. El Übermensch es el hombre que trasciende, que está más allá de este mundo. ¿De acuerdo? Y alguien dirá, ¿no era contradictorio? ¿No era que nos quedamos en este mundo? Sí, vale, sí, pero Nietzsche se contradice. Y hay que aceptarlo, ¿vale? A ver, un hombre que trasciende porque no es un mediocre, decadente, como el resto de los hombres. Ya sabemos entonces que así habló Zaratustra, tiene un lenguaje muy peculiar, ¿de acuerdo? Podríamos decir que Nietzsche abandona a Dioniso por Zaratustra en este momento. ¿Por qué abandona a Dioniso? Porque la metáfora de lo dionisiaco le parecía excesivamente ligada a la filosofía de Schopenhauer, que en el fondo Schopenhauer, ya os comenté, pensaba que era el verdadero
discípulo de Kant y lo había entendido mucho mejor a Kant que a Hegel. Entonces hablaba de noúmeno y fenómeno, y entonces lo dionisíaco sería el noúmeno, el fondo oscuro de la existencia, frente a lo apolíneo, que eran las apariencias, la luminosidad, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese andamiaje metafísico lo quiere abandonar Nietzsche. Ya sabéis que al principio, cuando escribe El nacimiento de la tragedia, se ve sus influencias de Schopenhauer y su gran fervor por Wagner, pensando que gracias a las óperas de Wagner se va a volver a dar el nacimiento de la tragedia, ¿no? En el sentido dionisíaco del término, pero luego Wagner le decepciona por Parsifal y él rompe con Schopenhauer. Entonces, cambiamos de metáfora, ya no vamos a hablar de lo dionisíaco, sino de Zaratustra. A ver, Zaratustra es un personaje mítico, ¿de acuerdo? Mítico en el sentido que puede ser medio histórico, medio fábula, ¿no? Bueno, pues es muy arcaico y era el Zoroastro para los griegos. Zaratustra aparece en los Avesta y se suponía que es el que inventó esta división entre el bien y el mal. Con lo cual Nietzsche se está mofando porque Zaratustra ahora va a ir más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal es justamente el título de una de las obras de Nietzsche. Hemos superado esa división que hemos tenido desde Platón, ¿no? Lo bueno es el mundo de las ideas, lo malo es el mundo de las apariencias. Decíamos, dejamos la metafísica, vamos más al ámbito moral y además dejamos la teoría del arte, dejamos de pensar acerca del arte y vamos a crear arte, ¿vale? Ese es el salto que va a hacer Nietzsche. Sin las consideraciones intempestivas hacía una crítica al arte burgués, mediocre, enfermizo y decadente de su época, ahora ya va a ser él el que haga arte. Bien, ¿qué es esto del superhombre? Difícil de decir. A ver, utiliza frases del tipo como un César romano con alma de Cristo, ¿vale? Y alguien dirá, pero no estaba en contra de los cristianos. Sí, Lutero le detesta, pero Cristo a lo mejor le valora porque creó nuevos valores y era importante la creación de nuevos valores, ¿no? A ver, Nietzsche en este poema describe al superhombre por medio de 3 metamorfosis del espíritu, ¿vale? A ver, cuidado, porque esto os encanta, como son 3, pongo las 3, ya, está muy bien, pongo las 3, pero no hago un esquemita. Nietzsche esquemita como chirría, ¿de acuerdo? Son 3 metáforas. Entonces, la primera metáfora sería la metáfora del camello. El ser humano es un camello. ¿Por qué? Porque es aquel que soporta los valores occidentales. La segunda metamorfosis del espíritu sería el león que rompe, sería el nihilismo, el que rechaza todo, el que se niega a todo, rompe con todo, ¿de acuerdo? Y luego la última metamorfosis sería el niño que juega. Antes os he hablado de la metáfora de Heráclito, del niño que juega los dados y acepta la jugada que le toca, es capaz de poner en juego su creatividad. Obviamente, lo del Übermensch ha tenido malas interpretaciones, se ha considerado que se estaba aquí hablando de la bestia rubia, se utilizó para el nazismo, entonces es complicado. Vale, ¿cómo podemos hablar de el superhombre sin definirlo? Podemos hablar del superhombre como aquel que acepta que Dios ha muerto con todo lo que tiene, ¿no? Que es justamente que todos los valores que ha creado la sociedad occidental están terminados. Podemos hablar de el superhombre como aquel que acepta el eterno retorno, es decir, que no considera que la historia tiene un fin, una meta, acepta la apertura y es capaz de crear nuevos valores, la transmutación de los valores de las que hablaba antes, ¿de acuerdo? Para terminar, obviamente, Nietzsche da pie a muchas interpretaciones, ¿de acuerdo? ¿Era nazi? Bueno, pues obviamente no.
Obviamente no, porque primero detesta la igualdad. Esto de seguir al Führer hubiera sido una cosa que lo hubiera horrorizado. Es una moral de rebaño, es una moral de esclavos, le parecía justamente lo contrario. El superhombre es aquel que acepta las desigualdades, las diferencias, que es creativo, que afirma, que crea nuevas cosas. ¿Detestaba a los judíos? Sí, detestaba a los judíos, pero detestaba más a los cristianos, o igual, por detestar, detestaba a judíos y cristianos. ¿Valoraba a los alemanes? Ni hablar, renunció a la nacionalidad alemana, decía él personalmente que prefería a los polacos, o sea que no. Bien, sí que es verdad que esta cuestión de que el superhombre crea sus propios valores y demás da pie a problemas, ¿vale? ¿Por qué da pie a problemas? Porque ¿cómo sería capaz este superhombre de vivir en sociedad? Eso ya nos da una pista. Y la pista es que Nietzsche no tiene una teoría política, pero tenemos a Marx como teoría política, con lo cual no necesitamos en la parte de filosofía contemporánea a un autor que nos hable de política, ¿de acuerdo? O sea que un problema menos, Nietzsche no tiene política, porque este superhombre que crea valores sería muy complicado si cada cual crea sus propios valores, cómo podemos vivir en una sociedad donde cada superhombre crea los suyos. Hay que pensar que Nietzsche lo plantea desde la estética y eso no es un problema de arte. Nosotros podemos pensar que Picasso es un gran artista y que también Velázquez es un gran artista. Y obviamente un gran artista como Picasso ha creado sus propios valores. Eh, Igual que en filosofía, en arte, los grandes artistas crean el arte. O sea, no es simplemente una repetición de aquello que se estaba haciendo, sino que creo mis propias reglas. Y justamente Nietzsche da mucho pie a lo que se ve en el arte contemporáneo, que es justamente que los artistas van a romper las reglas y crear nuevas reglas. ¿Que el arte contemporáneo es muy complicado? Sí. ¿Que el arte contemporáneo de vez en cuando nos da la sensación que el artista en cuestión nos está tomando el pelo? También. Bien, pero si llevamos a Nietzsche al ámbito artístico y no al ámbito político, entonces es más aceptable y más comprensible. Bien, lo dejamos aquí y ya quedaremos para resolver dudas. Hasta luego.